Lo llamaron avaro. Lo llamaron arrogante. Lo llamaron sangrón. Durante décadas se repitió que Mario Moreno era todo lo contrario al personaje que interpretaba en la pantalla. Que mientras hacía reír al pueblo, acumulaba dinero en silencio. Que su sonrisa escondía egoísmo. Que Cantinflas era solo un disfraz. Y nadie parecía notar que, mientras lo juzgaban, su cuerpo se estaba apagando, que su salud se deterioraba lentamente, que una intervención médica mal entendida marcaría el principio del final. Nadie hablaba de eso. Nadie quería verlo. Más de 50 años como el actor mejor pagado de México. Contratos internacionales, premios, homenajes, poder político, influencia absoluta en la industria. Se decía que su fortuna superaba los 70 millones de dólares, que tenía cuentas en el extranjero, que su caja fuerte guardaba el legado económico más grande del cine mexicano. Y entonces murió, sin escándalo, sin drama público, sin discursos grandilocuentes. Y cuando esa caja fuerte finalmente se abrió, no había dinero, no había millones, no había joyas, no había herencias como todos esperaban. Lo que encontraron fue algo mucho más incómodo. Algo que desmonta por completo la historia oficial. Algo que explica por qué Cantinflas eligió cargar con el desprecio público antes que defenderse. Esta es la investigación que casi nadie quiso hacer. La historia que se contó a medias durante años. Y hoy la vas a conocer completa. Porque aquí vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Cantinflas. Primero, el destino real de su fortuna y por qué el dinero no desapareció, sino que fue borrado a propósito. Segundo, los documentos médicos y las decisiones personales que lo llevaron a deteriorarse mientras el público seguía riendo. Tercero, la verdad sobre su hijo, la herencia emocional que intentó proteger y el sacrificio que hizo para no destruirlo. Y cuarto, el contenido real de su caja fuerte, aquello que no tiene precio y que explica por qué murió señalado, pero con la conciencia limpia. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te lo voy a decir claramente. Esta es la primera, esta es la segunda, para que no te pierdas ninguna. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que hace llorar incluso a quienes siempre dijeron que Cantinflas no tenía corazón. Todo comenzó mucho antes de la fama, antes de los reflectores, antes de que el nombre de Cantinflas se convirtiera en sinónimo de risa. Comenzó en 1911, en Santa María la Redonda, un barrio áspero de la Ciudad de México, donde la pobreza no era una etapa, era una condición permanente. Calles estrechas, casas hacinadas, niños que aprendían antes a sobrevivir que a soñar. Ahí nació Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, uno de 8 hijos que lograron llegar a la adultez en una familia donde el hambre era una visita cotidiana. Su padre murió cuando Mario aún era niño. La ausencia no llegó con explicaciones ni despedidas, llegó con silencio y responsabilidades tempranas. Desde muy joven entendió que nadie iba a rescatarlo. Vendió periódicos, limpió zapatos, cargó bultos, fue ayudante de todo y dueño de nada. Probó suerte como boxeador y perdió rápido. Entró al ejército mintiendo sobre su edad y salió igual de pobre, pero más desconfiado. En ese México de las primeras décadas del siglo XX, la miseria no solo se sufría, se heredaba. Y Mario aprendió una lección que nunca lo abandonaría. Si no controlas tu vida, alguien más lo hará por ti. Esa idea se le incrustó como una espina. No era ambición todavía, era miedo. El teatro de carpa apareció como último refugio. Un mundo precario, itinerante, sin garantías. Escenarios improvisados, público difícil, pagos miserables. Pero ahí descubrió algo que nadie podía quitarle. La palabra, el ritmo, la capacidad de enredar el lenguaje hasta desarmar al poderoso y hacer reír al pobre sin humillarlo. Cantinflas nació ahí, como una máscara para sobrevivir. Mario Moreno se escondió detrás de ella. Pero ese origen también dejó marcas.
En las carpas aprendió que el talento no protege de los abusos, que los empresarios se quedan con la ganancia, que los contratos desaparecen, que la fama es frágil, que confiar es peligroso. Y poco a poco, el niño pobre empezó a construir un muro invisible alrededor de sí mismo. Cuando el éxito llegó, en los años 40, con el cine, con los contratos, con el reconocimiento internacional, Mario ya no era ingenuo. Cada peso ganado llevaba detrás el recuerdo de un plato vacío. Cada acuerdo firmado era una batalla, y cada sonrisa pública ocultaba una vigilancia constante. Por eso controlaba todo. Por eso revisaba guiones. Por eso desconfiaba de productores, de actores, de políticos. No era arrogancia gratuita, era supervivencia prolongada. El hombre que hizo reír al mundo había aprendido a no depender de nadie, y en ese proceso se volvió distante, seco, a veces cruel. El público veía al personaje, el entorno convivía con el hombre. A muchos les molestaba esa dureza. Lo llamaron sangrón, difícil, inaccesible. Nadie parecía recordar de dónde venía. Nadie preguntó qué clase de infancia fabrica a un adulto que no se permite debilidades. Mario Moreno jamás quiso explicar su pasado. No daba entrevistas sobre su pobreza, no romantizaba el hambre. El pasado, para él, era una deuda que no pensaba volver a pagar. Y aquí hay algo que debes guardar en la memoria, porque será clave más adelante. Mario Moreno no acumuló dinero por avaricia, lo hizo por terror a perderlo todo otra vez. El niño de Santa María la Redonda nunca se fue del todo, solo aprendió a callar. Ese silencio, esa dureza, esa fama de hombre frío, fueron el precio de haber salido vivo de la pobreza. Y aunque el mundo celebraba a Cantinflas, Mario Moreno seguía defendiendo al niño que una vez entendió que la vida no perdona a los confiados. El origen del sangrón no está en la soberbia, está en el miedo. A Cantinflas no lo odiaban por falta de talento. Lo odiaban porque, cuando apagaban las cámaras, el hombre que quedaba en pie no era el mismo que el público creía conocer. En la pantalla, el personaje era el pobre ingenioso que humillaba al poderoso con un discurso torcido y una sonrisa limpia. Afuera, en los pasillos reales del poder, Mario Moreno caminaba como alguien que ya había decidido no volver a perder. Y en México, cuando un hombre sube así de alto, siempre llega el mismo juicio. Sangrón, frío, insoportable, ingrato. El rumor empezó a volverse etiqueta en los años en que su nombre ya no era solo una estrella de cine, sino una institución. Había gente que decía que en el set controlaba demasiado, que revisaba todo, que no soportaba que alguien más llevara la batuta, que con los compañeros podía ser distante, que el humor se le apagaba en cuanto terminaba la toma, que el hombre que hacía reír a un país entero no tenía paciencia para nadie cuando se trataba de su trabajo, de su dinero, de su imagen. Y esa mezcla, éxito absoluto con desconfianza absoluta, es la receta perfecta para que nazca la leyenda negra. Pero hay algo que el público suele olvidar. Cantinflas no salió de una escuela de teatro elegante, ni de una familia protegida, ni de una industria que cuidara a los suyos. Él salió de la intemperie. Y quien viene de ahí aprende a leer el peligro en la cara de la gente. Aprende que el aplauso no paga cuentas, que el contrato se tuerce, que el productor sonríe mientras te quita lo que es tuyo. Por eso el sangrón no era solo carácter, era armadura. Era un mecanismo para no terminar como tantos otros, celebrados un año y olvidados al siguiente. Lo que volvió más incómodo el mito fue esto. Con el tiempo, Cantinflas dejó de ser solo un actor. Se metió de lleno en la estructura del gremio, en los hilos que mueven carreras, permisos, salarios, castigos, puertas que se abren o se cierran. Ahí, donde ya no basta con caer bien, porque el poder nunca cae bien, la palabra sangrón se convierte en la forma más fácil de explicar lo que muchos no quieren nombrar. Que Mario Moreno no era ingenuo, que sabía negociar, que sabía presionar, que sabía decir no. Y entonces llegó la parte más delicada.
la zona donde el espectáculo se mezcla con la política, donde los favores se vuelven silencios, donde el artista que representa al pueblo termina sentado cerca de quienes gobiernan al pueblo. En esos años, México era un país tenso, un país donde el orden valía más que la verdad, donde las fotos oficiales sonreían mientras las calles ardían. Y alrededor de Cantinflas empezaron a aparecer versiones, insinuaciones, críticas que lo colocaban demasiado cerca del poder, que tenía acceso, que opinaba, que influía, que se movía como alguien intocable. Ese tipo de cercanía, real o exagerada, nunca se perdona. Porque el público soporta que un ídolo sea rico, pero no soporta que parezca aliado del sistema que lo oprime. A lo mejor tú también has visto ese fenómeno. La gente no destruye al famoso por lo que hace en la pantalla. Lo destruye por lo que imagina que hace cuando nadie mira. Y con Cantinflas ocurrió algo peor. Su personaje era tan moral, tan del pueblo, tan sagrado, que cualquier sombra en el hombre real se sentía como traición. Por eso, cuando lo llamaban sangrón, no era solo un insulto. Era un veredicto emocional. Era la forma en que el país castigaba a un mito por atreverse a ser humano. Guarda esto en tu mente porque va a ser clave más adelante. La etiqueta de sangrón funcionó como cortina de humo. Mientras la gente repetía que Cantinflas era frío, nadie preguntaba por qué tomaba ciertas decisiones en silencio. Nadie conectaba las fechas, los cheques, las ayudas que no llevaban firma pública. Nadie imaginaba que el mismo hombre acusado de avaro estaba construyendo una vida paralela donde el dinero no se acumulaba, se evaporaba. Y ahora imagina esto: un país entero convencido de que conoce a su comediante más grande, mientras el verdadero Mario Moreno guarda su verdad en un lugar que casi nadie vio por dentro. No en un escenario, no en una entrevista, en una oficina discreta, en papeles que no aplauden, en decisiones que no dan fama. Y cuando esa doble vida empiece a aparecer, vas a entender por qué lo llamaban sangrón y por qué tal vez esa era la única manera de seguir de pie. Ahora imagina esto. Mientras el país repetía que Cantinflas era sangrón, mientras los periódicos lo retrataban como un hombre duro y los pasillos del cine lo describían como frío, existía otra puerta en su vida que casi nadie veía. No era la puerta del foro, ni la del camerino, ni la del palco de honor. Era la puerta de una oficina discreta, una oficina sin aplausos, sin cámaras, sin fotógrafos. Una oficina donde el comediante más famoso de México no entraba a ser estrella, entraba a ser algo más peligroso para su propia imagen. Un hombre que daba, porque lo que ocurría ahí no parecía encajar con la leyenda del avaro, y por eso mismo se mantuvo en silencio durante años. No era caridad de alfombra roja, no era una donación con cheque gigante, era un flujo constante, cotidiano, casi obsesivo, de ayuda directa. Gente que llegaba con un papel doblado, una receta médica, un recibo atrasado, una cara de vergüenza que no se veía en televisión. Personas que no pedían fama, pedían sobrevivir. ¿Y Cantinflas? El hombre que todos juraban que no tenía corazón, los recibía como si esa oficina fuera su segundo escenario. Solo que aquí la risa no era el final. Aquí el final era que alguien pudiera volver a casa con vida. Se volvió un secreto a voces, entre quienes no tenían nada. El rumor corría por barrios donde la esperanza se transmite en susurros. Ve con Cantinflas, decían. Te ayuda. No preguntes mucho, no hagas escándalo. Y entonces empezaban a aparecer historias que suenan irreales cuando se cuentan en voz alta, pero que se repiten con la misma estructura, como si alguien estuviera copiando el mismo guión una y otra vez. Pagó una cirugía, pagó un hospital, pagó un funeral, pagó un boleto para regresar a casa, pagó una deuda para que no desalojaran a una familia. Y lo hizo sin pedir agradecimientos públicos, sin usarlo como defensa frente a quienes lo atacaban. Aquí hay un detalle que debes guardar, porque va a ser importante más adelante. Cantinflas tenía una manera de ayudar que no dejaba huellas fáciles.
No era un sistema que se pudiera rastrear con un comunicado. Era dinero que salía y desaparecía como si nunca hubiera existido. A veces era efectivo, a veces era un cheque, a veces era una llamada. Y si tú estás pensando lo mismo que yo, ¿ya entiendes por qué? Cuando años después abrieron su caja fuerte, el país se quedó paralizado. Porque el dinero no estaba donde todos lo buscaban. Estaba disperso en cientos de vidas que nunca salieron en los homenajes. Y entonces surge una escena que parece de película, pero aparece en los relatos como un golpe de realidad. Una mujer extranjera, perdida, rota, atrapada en una situación que nadie quiere contar con lujo de detalles, porque huele a abuso, a desesperación, a pánico. La historia dice que Cantinflas se metió, resolvió, pagó y la sacó de ahí. La mandó de regreso a su país con dinero, con una salida, con una segunda oportunidad que no venía en titulares. Y si esto te incomoda, es porque rompe la caricatura. Porque un hombre realmente avaro no arriesga su tranquilidad por alguien que no le da nada a cambio. Pero lo más fuerte no es una historia, son las muchas. Los que lo conocieron por esa vía no lo recuerdan como artista, lo recuerdan como un gesto, como alguien que escuchaba sin humillar, como alguien que entendía la vergüenza de pedir ayuda porque él mismo había sido el niño que miraba la olla vacía. Y por eso no daba discursos, por eso no daba lecciones, solo resolvía, como si estuviera pagando una deuda personal con la pobreza que lo vio nacer. A lo mejor tú también has visto esto en la vida real. Gente que se vuelve dura por fuera porque por dentro se desborda. Gente que prefiere que la llamen sangrón antes que reconocer que tiene miedo de llorar. Cantinflas encaja en esa clase de personas. El país lo necesitaba como símbolo, y él entendió que si mostraba demasiado, lo iban a despedazar. Así que eligió el disfraz perfecto. Que lo odiaran, que lo criticaran, que pensaran lo peor. Mientras tanto, él construía una versión secreta de sí mismo que solo conocían quienes estaban al borde. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a tomar forma. Porque esa oficina no era solo bondad, era una ruta, un patrón, un drenaje invisible de recursos que explica la pregunta más grande. ¿Dónde está la fortuna? ¿Cómo se evapora un patrimonio que todos daban por intocable? No se evapora en una noche, se evapora con constancia, con decisión, con una voluntad que no busca aplauso. Lo que viene después es todavía más inquietante, porque si Cantinflas ayudaba así, si soltaba dinero así, si lo hacía sin registro y sin ruido, entonces la caja fuerte no era el lugar donde guardaba riqueza, era el lugar donde guardaba otra cosa, algo que no se compra, algo que duele, algo que tiene nombre y apellido. Y para llegar a eso, primero tenemos que ver la obra más grande, la que sí dejó huellas en el mundo real, la que conectó su fama con los que nadie quería mirar. La casa, el refugio, el sitio donde el dinero dejó de ser dinero para convertirse en destino. Hay un lugar que explica casi todo y que, durante años, fue ignorado a propósito. No aparece en los homenajes televisivos ni en los obituarios solemnes. No tiene alfombra roja ni placas conmemorativas. Es un edificio discreto, funcional, casi invisible. Y sin embargo, ahí empezó a evaporarse la fortuna que todos juraban que Cantinflas guardaba para sí. La casa del actor. La historia arranca en 1944, cuando Cantinflas ya era una figura nacional y empezaba a ver algo que nadie quería mirar. Actores envejeciendo sin trabajo, actrices olvidadas después del aplauso, comediantes enfermos, solos, sin un peso para pagar una medicina. Gente que había dado su vida al espectáculo y que, al final, quedaba fuera del escenario y fuera del sistema. Mario Moreno entendió entonces una verdad incómoda. La fama no protege cuando el cuerpo falla. La casa del actor no nació como un gesto simbólico, nació como una urgencia. Cantinflas consiguió el terreno, puso el dinero inicial y empujó el proyecto hasta volverlo realidad. No delegó,
No firmó de lejos, supervisó camas, cocinas, enfermerías. Pagó sueldos cuando no alcanzaba. Cubrió déficits cuando las cuentas no cerraban. Y lo hizo durante décadas, no un año, no dos, década tras década. Mientras el público lo acusaba de avaro, el dinero salía por una puerta que no tenía cámaras. Aquí hay un dato que suele perderse. La casa del actor nunca fue un negocio rentable. Al contrario, era un pozo constante de gastos: medicinas, doctores, mantenimiento, alimentación, servicios. Cada residente era una factura viva. Y Cantinflas lo sabía. Aún así, seguía, porque para él ese lugar no era caridad, era memoria. Era una forma de no repetir el abandono que había visto desde niño. Los testimonios coinciden en algo. Mario Moreno visitaba el lugar sin aviso. Hablaba poco, escuchaba mucho. No pedía agradecimientos. Si alguien intentaba hacer público un gesto, se incomodaba. Prefería el anonimato. Prefería que lo llamaran sangrón antes que convertir el dolor ajeno en propaganda. Y así, peso a peso, cheque a cheque, la idea de una fortuna intacta empezó a resquebrajarse. Mientras tanto, los rumores crecían. Se hablaba de $70 millones, de cuentas secretas, de inversiones invisibles, de un tesoro escondido. Nadie se detenía a sumar los años. Nadie conectaba las fechas. Desde los 40 hasta los 90. Más de 40 años sosteniendo una institución que devoraba recursos en silencio. No es un gasto espectacular, es peor. Es un gasto constante. Y no fue lo único. La casa del actor se convirtió en el centro visible de algo más grande. Cantinflas ayudaba fuera de los registros, hospitales, cirugías, traslados, rentas atrasadas, funerales. A veces una llamada bastaba, a veces un sobre. El dinero no se acumulaba, circulaba, salía sin dejar huella, como si su dueño estuviera decidido a que no quedara nada que heredar en forma de billetes. A lo mejor tú también has visto esto. Personas que vienen de la escasez y, cuando por fin tienen, no pueden ver a otros caer sin intervenir. Personas que no saben disfrutar el dinero quieto. Cantinflas era así. Para él, la riqueza inmóvil era una amenaza. El verdadero peligro no era perder dinero, era parecerse a quienes lo habían explotado cuando era nadie. Por eso, cuando años después se abrió la caja fuerte y no apareció la fortuna prometida, la sorpresa fue colectiva, pero el rastro estaba ahí desde antes. En camas ocupadas, en medicamentos pagados, en actores viejos que no murieron en la calle, en un edificio que nunca dio ganancias, pero sí dignidad. La casa del actor no fue un proyecto paralelo, fue el eje, el lugar donde el mito del avaro empezó a morir en silencio. Y también fue la pista más clara de que Cantinflas no estaba guardando dinero para el final, estaba vacío a propósito. Y aquí el rompecabezas se vuelve más personal. Porque sostener a desconocidos es una cosa. Tomar decisiones extremas pensando en alguien que amas es otra. La pregunta ya no es solo dónde está el dinero. La pregunta es por quién estaba dispuesto a desaparecerlo. Y para entender eso, hay que mirar hacia dentro de su casa, hacia su familia, hacia el único vínculo que nunca logró controlar del todo: su hijo. Hay un punto en la vida de Cantinflas donde todo deja de ser público y se vuelve íntimo. Donde ya no importan los aplausos, ni los contratos, ni las películas, ni la leyenda. Un punto donde el dinero deja de ser dinero y se convierte en una herramienta desesperada para corregir algo que no se puede corregir. Ese punto tiene nombre y apellido: Mario Moreno Ivanova. Porque mientras Cantinflas sostenía hospitales, actores olvidados y causas imposibles, dentro de su propia casa se estaba gestando una herida silenciosa. Una relación marcada por la distancia, por la incomprensión y por una culpa que nunca supo cómo nombrar. El hijo que llegó tarde, el heredero que creció rodeado de privilegios materiales, pero lejos del hombre que el país entero sentía como propio.
Mario Moreno Ivanova nació en 1960, cuando Cantinflas ya era una figura mundial. El niño no conoció la pobreza, no conoció la calle, no conoció el hambre que había marcado a su padre. Y ahí empezó el problema. Porque Cantinflas no sabía ser padre desde la abundancia, sabía sobrevivir, sabía resistir, sabía dar, pero no sabía quedarse. Las ausencias se acumularon, giras interminables, rodajes, compromisos políticos, viajes. El niño creció viendo a su padre en la televisión más que en la mesa, y cuando finalmente estaban juntos, el peso del mito se interponía. No era fácil hablarle al hombre que hacía reír a presidentes y multitudes. No era fácil ser hijo de alguien que pertenecía más al país que a su familia. Con los años, esa distancia se transformó en tensión. Testimonios cercanos hablan de discusiones, de reproches no dichos, de silencios largos. Cantinflas intentaba compensar con dinero lo que no sabía dar en palabras: propiedades, apoyos, accesos. Pero el vacío seguía ahí. Y cuando la madre de Ivanova murió en 1966, el quiebre se volvió definitivo. Padre e hijo quedaron solos, sin un puente emocional que los uniera. Aquí aparece un patrón que explica mucho. Cantinflas ayudaba a desconocidos con una facilidad que no lograba replicar en casa. Podía resolverle la vida a alguien en una oficina anónima, pero se paralizaba frente al dolor propio. Y esa contradicción lo persiguió hasta el final. En los años 80 y 90, la relación se volvió aún más compleja. Ivanova buscó su propio camino. Tomó decisiones que no siempre contaron con el respaldo paterno. Se habló de excesos, de errores, de caídas. Cantinflas, ya mayor, observaba desde lejos con una mezcla de amor y frustración. Y otra vez, eligió el mismo recurso. El dinero como red de contención, el silencio como escudo. Es importante entender esto. Cuando Cantinflas destinaba recursos a fundaciones, casas de retiro y ayudas constantes, no lo hacía solo por altruismo. También era una forma de vaciarse, de no acumular, de no dejar una herencia que se convirtiera en una bomba familiar. Sabía que su fortuna, si quedaba intacta, sería un campo de batalla, y prefirió desgastarla en vida antes que ver a su hijo consumido por una guerra de papeles y rencores. Los últimos años fueron especialmente duros. La salud de Cantinflas empezó a deteriorarse a principios de los 90. Parkinson, problemas respiratorios, una fragilidad que contrastaba brutalmente con la imagen del hombre imparable. Y en medio de esa decadencia física, la relación con su hijo entró en una zona ambigua. Cercanía intermitente, ayuda constante, afecto torpe, nada completamente resuelto. Cuando Cantinflas murió el 20 de abril de 1993, el país lloró a un ídolo. Pero dentro de la familia, el duelo fue distinto. No hubo cierre, no hubo conversación final. No hubo una reconciliación clara que pudiera contarse sin matices. Y ahí es donde el dinero vuelve a aparecer, no como herencia, sino como pregunta. ¿Por qué Cantinflas no dejó una fortuna clara? ¿Por qué su patrimonio parecía diluido? ¿Por qué la caja fuerte no contenía lo que todos esperaban? La respuesta no está solo en la casa del actor ni en las ayudas anónimas. Está en esta relación rota, en el miedo de dejarle a su hijo no solo bienes, sino un peso imposible de cargar. En la decisión inconsciente de que el dinero no fuera el centro del conflicto. Cantinflas no fue un santo. Tampoco fue el avaro que muchos pintaron. Fue un hombre marcado por la carencia, por la culpa y por una incapacidad profunda para expresar lo que sentía. Prefirió dar en silencio antes que pedir perdón en voz alta. Prefirió gastar antes que heredar un problema. Prefirió desaparecer su fortuna antes que ver su apellido reducido a una pelea. Y aquí la historia entra en su tramo más incómodo. Porque después de la muerte, ya no hay decisiones posibles. Solo quedan documentos, llaves y secretos. Y en el centro de todo, una caja fuerte que no guarda dinero, sino el rastro final de un hombre que intentó, a su manera, corregir lo que nunca supo decir. Lo que encontraron ahí no habla de riqueza,
Habla de miedo, de amor mal expresado y de una herida que, incluso hoy, sigue abierta. Cuando por fin se abrió la caja fuerte, no hubo un estruendo, no hubo cámaras, no hubo una escena digna de película, hubo silencio. Un silencio incómodo, pesado, de esos que obligan a mirar 2 veces porque el cerebro se niega a aceptar lo que ve. La leyenda decía que ahí estaban los millones de Cantinflas. 70 millones de dólares, repetían los rumores durante años, como si el número fuera una verdad revelada. Pero la puerta metálica cedió y la promesa se desplomó. No había dinero, no había lingotes, no había joyas, había papeles, cartas escritas a mano, recibos amarillentos, notas sueltas, documentos que no brillaban pero que pesaban. El tipo de peso que no se mide en cifras, sino en decisiones. Y ahí, frente a ese vacío que no lo era, empezó la verdadera lectura de la vida de Cantinflas. Porque el dinero no había desaparecido en un fraude, ni se lo había tragado un socio invisible. El dinero había salido durante décadas, gota a gota, con una disciplina que solo tiene quien decide vaciarse a propósito. La caja fuerte no guardaba riqueza porque la riqueza ya había cumplido su función. Sostener, rescatar, proteger, evitar caídas. El resto era ruido. Los documentos mostraban un patrón, fechas que se repetían, cantidades modestas pero constantes, pagos de hospital, donaciones sin nombre, aportes a instituciones que nunca pusieron su rostro en una placa, transferencias hechas en momentos clave, cuando otros se hundían y él aún podía sostener. No era caridad impulsiva, era estrategia moral, un drenaje consciente. Y entonces apareció lo más difícil de procesar. Las cartas no estaban dirigidas al público ni a la prensa. No buscaban limpiar su imagen. Eran íntimas, torpes, humanas. En ellas, Cantinflas no explicaba su fama, explicaba su miedo. El miedo a dejar una herencia que se convirtiera en condena. El miedo a que el dinero, intacto, fuera un arma contra quienes amaba. El miedo a que su apellido terminara en juzgados y titulares. Ahí se entiende todo. La obsesión por no acumular. La urgencia por convertir el dinero en hechos antes del final. Cantinflas sabía que el dinero quieto atrae disputas, que los ceros despiertan a los peores fantasmas. Y eligió otra cosa. Elegir siempre cuesta. Vaciarse cuesta más. Los que esperaban una traición encontraron un mensaje. Los que buscaban culpables encontraron un espejo. Porque la caja fuerte no estaba vacía. Estaba llena de un tipo de riqueza que no se hereda en efectivo. Dignidad prestada. Vidas sostenidas. Silencios comprados para proteger a otros, no a sí mismo. A lo mejor tú también pensaste alguna vez que alguien poderoso te había fallado, porque no dejó lo que esperabas. A lo mejor confundimos éxito con acumulación. Cantinflas no. Él entendió algo que casi nadie acepta, que la verdadera herencia no es lo que se guarda, sino lo que se impide que estalle. Cuando se cerró la caja fuerte, la pregunta ya no era dónde estaba el dinero. Era por qué nos cuesta tanto aceptar que alguien elija irse ligero, que prefiera cargar con la etiqueta de sangrón antes que con la culpa de dejar una bomba. Y en ese gesto final, sin discursos ni aplausos, Cantinflas dejó claro algo más incómodo todavía. El personaje hacía reír. El hombre decidió pagar en silencio. Y ese silencio, ahora lo sabemos, no era vacío, era una elección. Cuando todo terminó, cuando los documentos fueron archivados, cuando las cuentas quedaron en ceros y la caja fuerte volvió a cerrarse, México se quedó con una sensación incómoda. No era decepción, no era enojo, era algo más difícil de nombrar. La certeza de haber juzgado mal a un hombre durante toda una vida. Porque Cantinflas no murió pobre, murió vacío a propósito. El error fue creer que su legado debía medirse en dinero. 70 millones. Cifras redondas. Números fáciles de repetir en titulares.
Pero Cantinflas nunca vivió para los números. Vivió para resolver silencios, para apagar incendios que no salían en la prensa, para sostener a personas que el sistema ya había expulsado. En los últimos años de su vida, enfermo, cansado, con el cuerpo traicionándolo poco a poco, Mario Moreno ya no actuaba, observaba, y entendía algo que muy pocos aceptan: que dejar dinero no es dejar paz, que una herencia grande no garantiza una vida mejor, sobre todo cuando quien la recibe carga con heridas que el dinero no puede curar. Por eso no dejó millones, por eso no dejó fortunas intactas, por eso dejó papeles, cartas, rastros humanos. Lo que había en la caja fuerte no era oro, era intención. Cada recibo hablaba de una decisión, cada nota era una renuncia, cada carta no enviada era una conversación que no se atrevió a tener en voz alta. Cantinflas prefirió cargar con la fama de sangrón antes que explicarse. Prefirió que lo odiaran por frío antes que exhibir su fragilidad. Y ahí está la paradoja final. El hombre que hizo reír al mundo murió rodeado de silencio, pero no de soledad. Murió sabiendo que había cumplido con algo más importante que el aplauso. Había evitado que otros terminaran como él había empezado. Había convertido su éxito en una red invisible. La casa del actor sigue en pie. Las historias de hospital pagado siguen circulando en voz baja. Las familias que no saben su nombre siguen existiendo gracias a decisiones que nadie documentó. Ese es el verdadero testamento. No hay escena más poderosa que esta. Un país entero buscando dinero y encontrando humanidad. Buscando un villano y encontrando a un hombre aterrorizado por repetir la miseria de su infancia. Buscando un avaro y encontrando a alguien que nunca supo cómo decir «te quiero», pero sí supo decir «aquí tienes» cuando alguien no tenía nada. Cantinflas no fue un santo. Fue contradictorio, duro, a veces injusto, pero fue coherente hasta el final. Nunca prometió salvación, nunca pidió perdón público, nunca se defendió. Simplemente actuó y se fue. Hoy su figura sigue viva en las películas, en las frases, en la risa colectiva. Pero hay otra versión que casi nadie recuerda, la del hombre que eligió desaparecer su fortuna para que otros no desaparecieran. La del ídolo que decidió que su último acto no sería en un escenario, sino en silencio. Eso es lo que realmente había en su caja fuerte. No dinero, no secretos escandalosos. Había una vida gastada en otros. Y tal vez por eso, cuando finalmente entendemos quién fue Mario Moreno, ya no queda nada que reclamarle. Solo queda aceptar que algunos hombres prefieren irse con las manos vacías, para no dejar a nadie más con ellas llenas de dolor.